Santiago de Compostela es una joya histórica que ha cautivado a miles de viajeros durante siglos. Famosa por ser el final del Camino de Santiago, esta ciudad no es solo un lugar de peregrinación, sino también un tesoro de cultura, arquitectura y tradición. Hoy pasaremos por sus calles empedradas, nos acercaremos hasta la majestuosa Catedral de Santiago e intentaremos mostrarles un poquito de esa esencia que ha convertido a Compostela en un destino único en el mundo. Estamos exactamente en el Parque de Alameda, que es como el punto de inicio que escogimos para este paseo que nos va a llevar por todo el casco histórico. Bueno, y un poquito de contexto para quien no conozca la ciudad. Santiago de Compostela pertenece a la provincia de A Coruña y es la capital de Galicia. Tiene aproximadamente unos 100.000 habitantes censados, pero la realidad es que durante el periodo lectivo acá hay muchísima más gente. Se multiplica la población, porque vienen muchos estudiantes de todas partes a estudiar aquí en esta universidad. Y llegamos a la estatua de las dos Marías. Ellas eran Marulla y Coralia, eran dos hermanas, bueno, inicialmente eran tres, que tras la Guerra Civil Española, en la época de Franco, tenían su ritual que a las 2 de la tarde salían a pasear con estas vestimentas de colores, muy llamativas ellas, ¿no? Y lo cual contrastaba bastante con las directrices que había en la época, católica y franquista a nivel político en general, ¿no? Contrastaba mucho, lo cual las llevó a recibir mucho acoso en la sociedad y rechazo. Así que tiene un poquito de trasfondo negativo, pero ellas son bien queridas acá en Santiago. Y entramos oficialmente en la zona vieja, en el casco antiguo de Santiago. Estamos pasando por la Rúa do Franco, que llega todo recto, derechito, hacia la catedral. Que este era mi camino todos los días, porque yo estudiaba aquí en Santiago. Estuve aquí 5 años viviendo y todas las mañanas pasaba por estas calles para llegar hasta la facultad. A mí lo que me llama la atención es el olor, ¿no? O sea, entras acá y empieza a cheirar a pulpo, a mucho marisco, qué rico, Dios mío. Acá también es bastante típica la tarta de Santiago, es la que soplamos en los 20K, en el directo en vivo ese que hicimos especial. De hecho, mirá, acá están dando de degustación tarta de Santiago. Está lleno de gente, como pueden ver detrás nuestro. El ambiente que hay es toda alegría. Mira, mira, ahí están dando tarta de Santiago a probar. Se la vamos a dejar nosotros para los turistas verdaderos. Así que nada, vamos a recorrer estas calles empedradas súper lindas en dirección a la catedral.
ahora entramos en el Palacio de Fonseca, que es como el inicio de la Universidad de Santiago, que tiene ya más de 500 años la universidad, y aquí es como que empezó la fundación toda. Ahora se usa como biblioteca, es una de las bibliotecas de la universidad y está conectada al Colegio de San Jerome, que es donde está todo el rectorado de la universidad y eso. Pero este palacio es con este claustro precioso. Tienen aquí una estatua de Alfonso III de Fonseca, que es como el que empezó a movilizar, ¿no? Y a juntar a todos esos estudiantes en este centro. La Universidad de Santiago de Compostela es una de las universidades más antiguas y prestigiosas de España. Fue fundada en 1495 como un estudio general y consolidada en 1504 como Universidad Pontificia por el Papa Julio II. Y su desarrollo fue impulsado en el siglo XVI por el arzobispo Alfonso de Fonseca III. Hoy en día cuenta con más de 25.000 estudiantes matriculados cada año. Todo alrededor del claustro hay como una inscripción tallada en latín que está traducida al gallego en esas tablas de madera que hay también todo alrededor y que te cuentan que Alfonso de Fonseca fue el arzobispo de Santiago, que mandó que se edificase en esta casa de su abuelo materno para que los jóvenes aplicados pudieran venir a estudiar gratis aquí. Y ahí fue como el inicio de todo lo que es la universidad hoy en día, hace más de 500 años. Algo muy típico que hacíamos todos y que no sé si se sigue haciendo era que cuando tenías que, antes de entrar a la universidad, si no tenías claro lo que estudiar, tenías que venir aquí, a esta fachada de aquí del rectorado, donde aparecen distintas ramas de estudios, ¿no? Tenías que cerrar los ojos, tienes que dar como 3 vueltas y hacer así. Física me tocó. Física. Bueno, pero está cerca de biología y Bueno, no apunte tan mal. convalida. Convalida. A ver tú. Cierra los ojos, da 3 vueltas. Me cago en Dios. Ya está, da igual. Y mano para atrás. Geografía. Geografía, ojito, estamos descubriendo el mundo con la Pangea. Yo creo que me pega ahora un poquito, ¿no? Sí. Aunque tengo que reconocer que soy malísimo para geografía, pero me interesa igualmente. Tenías que haberte ido para aquí. Ah, bueno, a ver, realmente mi dedo estaba en el tronco, habría que poner el bar. O sea, ni para un lado ni para otro. Ni para uno ni para el otro, me quedé entre lo técnico y lo geográfico. Muy bueno. Y estábamos cerquita de la catedral, justo por llegar, pero torcemos porque hay unos amigos por la zona que nos han dicho para comer y vamos a ir porque ya es hora, pica el bagre. A ellos no les gusta mucho la cámara, pero les vamos a poner acá unas imágenes de lo que sea que comamos. Eso es. Pues eso, nos encontramos con nuestros amigos y fuimos hasta el bar Pampín, un restaurante con muy buenas reseñas al parecer. Arrancamos con unos entrantes bien básicos, pero de calidad bastante top. Unas anchoas fresquitas, tomates de la huerta como los de antes, súper rojos, y ensaladilla rusa, como no, la locura de Ange. Continuamos con unos chipirones y unas almejas babosas de película. Ahí ya tuve que tirar de babero porque camiseta blanca y tinta negra era muerte asegurada para mi camiseta. Finalmente cerramos con un arroz con gallo de mos. Todo tremendo y encima nos invitaron nuestros amigos, unos genios. ¿Y yo cuando como? A ver, el vídeo de 20 minutos, tampoco hay que... Si me Eso enfriara, lo vamos a dejar. cuando me enfríe. A ver, yo creo que ya está muy bien. Ahí pusimos el plato de postre a bailar para cerrar con una toma horrible un bonito reencuentro.
Ya volvimos de comer, todo muy rico, llenamos el buche, así que retomamos el paseo, vamos a continuar y de cara a la Plaza del Obradoiro. Sí, ahora mismo estamos en la Praza do Doural, vamos a ir caminando un poquito aquí por la zona vieja, que la verdad es chulísima y es muy grande. No vamos a recorrer ni un poquito, ¿no?, de todo lo que hay por aquí, para perderte por las calles, por los soportales. Hay un montón de comercio local, de artesanías, de cafeterías, de, bueno, lugares Sí. para pasarte aquí un buen rato, la verdad. Sí, es literalmente muy grande. Anche vivió acá y seguía más, ¿no? Pero a mí me tirás dentro de la zona vieja y me re pierdo. Parece un laberinto así Yo también medieval. me pierdo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, vale, pensé que era el único, porque está todo callejuelas así de piedra, como están viendo, espectaculares. Y bueno, yo no sabría salir de aquí. Una sombrería. Creo que se llaman sombrerías, ¿no? Venden sombreros, simplemente. Yo nunca había visto una. Ruinas, las cajitas todas, wow, qué chulado. Me encantan Son los sombreros. este tipo de tiendas. Y llegamos, finalmente estamos entrando en la Praza do Obradoiro. Que por cierto está hasta arriba de gente, se nota que estamos en verano y hay un montón de peregrinos. Es una locura. A ver, yo siempre la vi llena, ¿no? Normal, es un lugar cúlmine, donde terminan los peregrinos toda su etapa de caminata. La verdad es que es un lugar que se llena, como ahora les vamos a mostrar. Y es normal, ¿no? Porque esto es muy simbólico para el gallego, para el español e incluso a nivel europeo. La verdad es que es un símbolo, es un ícono, la catedral, y es que esto es Galicia. La Catedral de Santiago de Compostela, consagrada en 1211, es uno de los monumentos más importantes del cristianismo y el destino final del famoso Camino de Santiago. La verdad es que pone la piel de gallina ver a todos esos peregrinos llegar a su meta, tan emocionados, felices y también aliviados tras completar su personal Camino de Santiago. La construcción de la catedral comenzó en 1075, sobre una iglesia anterior del siglo IX que protegía la tumba del apóstol Santiago. De estilo predominantemente románico, con adiciones góticas, renacentistas y barrocas, destaca su impresionante Pórtico de la Gloria, con representaciones del Antiguo y Nuevo Testamento, obra del maestro Mateo en 1188, y su monumental fachada del Obradoiro, finalizada en 1750. ¿Y cómo empieza toda esta historia, toda esta tradición de peregrinos? Pues resulta que en el año 813 hallaron los supuestos restos, el supuesto sepulcro del apóstol Santiago. Y por supuesto, con un hallazgo así tan importante para el cristianismo, deciden construir una capilla en ese lugar que después pasa a ser una iglesia, después la vuelven a remodelar otra iglesia y así a lo largo de los siglos acabamos con esta majestuosa catedral.
Y un dato muy curioso a comentar es que sobre el año 1000 aproximadamente, cuando los árabes llegaron a estas tierras en su conquista, se llevaron las campanas y las puertas de la iglesia hacia su mezquita que tenían en Córdoba, pero fueron llevadas a pie, a hombros, por los cristianos. Pero un par de siglos después, cuando Fernando de Castilla reconquistó la zona de Córdoba, ¿qué hicieron? Se llevaron esas puertas y esas campanas hasta la Catedral de Toledo, acarreadas a hombros por musulmanes. Y aquí en la Plaza do Obradoiro, además de la catedral, tenemos el Hostal de los Reyes Católicos, que era un antiguo hospital para peregrinos hasta el siglo XX, que pasó a ser hotel y ahora es un hotel parador de 5 estrellas megatop. También tenemos el Palacio de Rajoy del siglo XVIII, que es actualmente el Concello de Santiago, y tenemos el Colegio de San Jerome, que está conectado con el Palacio de Fonseca que vimos antes, que es donde está el rectorado de la USC. Bueno, salimos de la Plaza del Obradoiro, llevamos ahí más de una hora, así que vamos a recorrer los bordes de la catedral, que hay más puntos de entrada, más puntos para visitar. Praterías, que debe su nombre a que aquí en la Edad Media era donde estaban los orfebres vendiendo sus productos, de ahí el nombre. Tenemos aquí la única fachada románica de la catedral y además está la Casa Cabildo y hay un museo aquí de la peregrinación. Esta torre que se ve aquí es la Torre Berenguela, la torre del reloj, que tiene 75 metros de altura y es lo que marca el límite de altura de las construcciones de Santiago. Tiene que estar siempre esto por encima de las demás construcciones. Subimos las escaleras, vamos a intentar entrar, esta es la cola para entrar y yo estoy a modo turista porque, como les dije antes, no frecuentaba tanto como Angie, que vivió aquí, y estoy acá enloquecido, me encanta. Mira para acá abajo, estamos en la cola esperando, pero mira las vistas que tenés a la espalda, o sea, impresionante. Esto es un casco antiguo que parece, la verdad es que diseñado para una película, muy bonito, muy prolijo, todo muy limpio, Sí, es espectacular. Es precioso Santiago, es chulísimo. Me está encantando. Hacía muchísimo tiempo que yo no hacía a modo turista. Yo también, un Sí, montón ¿no? de años, sí. Muy bonito, nos está gustando un montón este día. Hace mucho tiempo, como dije, que no venía y es muy linda y me encantaría ver en directo alguna vez el despliegue del Botafumeiro. Yo nunca lo vi, no lo pude vivir todavía. Se usa en ocasiones especiales como el 6 de enero, el 25 de julio, en fechas señaladas, digamos.
y es el más grande del mundo y alcanza 70 kilómetros por hora cuando lo lanzan. Eso es una locura. 70 kilómetros. Es un coche. Sí, sí. Dios mío. Pero tiene que ser muy especial, ¿no? Verlo. Bueno, y salimos de la catedral, que da justamente a la Plaza de la Quintana. Que está dividida en dos partes, Quintana dos Vivos y Quintana dos Mortos, porque esta zona de aquí antes era un cementerio que después se trasladó al Parque de Bonaval. Y enfrente, toda esta fachada así tan imponente, es el monasterio de San Paio. Ahora vamos a intentar entrar en la zona de la catedral donde está el sepulcro, que es otra entrada distinta. Aquí en la Praza da Quintana también está la Puerta Santa, la puerta que solo se abre cuando es año xacobeo, año santo, que es cuando cuadra 25 de julio en domingo, porque 25 de julio es el día del Apóstol Santiago, que es festivo nacional aquí. Que los últimos años santos fueron 21-22, por el tema del COVID fue así un poco raro ese año, y el siguiente año santo será en 2027. Lo que hacen es, el día antes de que empiece el año, hacen todo un ritual de apertura de la puerta, tienen que dar 3 golpes con un martillo, bueno, es toda una ceremonia bastante importante, y durante todo ese año aumentan muchísimo más los peregrinos, porque se supone que es un año de máximo, para alcanzar el máximo perdón, ¿no? Es como más espiritual que en un año normal, digamos. Ya salimos del sepulcro, pero lamentablemente no se podía filmar, cosa que se entiende, así que hicimos la visita, atravesás lo que es el altar por detrás, es bastante clásico darle un abrazo al apóstol, y continuás y volvés a salir por la misma puerta que habíamos entrado la primera vez, volvés a salir a la catedral básicamente. Así que nada, retomamos la vuelta manzana que le estamos dando a la catedral, y nada, la verdad es que, lo dicho otra vez, está muy linda la catedral, todo lo que tiene Santiago para el turista es súper completo, es espectacular, una visita histórica muy recomendable. Y ya llegamos al otro lateral de la catedral. Por aquí toda esta calle es la Rúa da Azabichería, que es porque trabajaban en el azabache, aunque hace poco me enteré de que el azabache bueno viene de Asturias, por cierto. Un dato ahí, a ver si hay algún asturiano ahí que nos pueda decir en la comunidad. Enfrente tenemos al monasterio de San Martiño, y por ahí abajo es la típica entrada al Obradoiro, la más común para los peregrinos.
la Plaza do Obradoiro, dimos la vuelta completita a todas las fachadas de la catedral. Hay también visitas guiadas que te llevan a los tejados de la catedral, a la entrada del Pórtico de la Gloria y al Museo de la Catedral, entre alguna otra cosa más. Al Pazo de Xelmírez también, que ya es entradas de pago. Creo que son unos 12 euros, si no recuerdo mal. Nosotros ya fuimos unas cuantas veces, así que vais a tener que venir vosotros mismos para vivir esa experiencia completa. Muy recomendable, sobre todo lo de los tejados, la verdad. A nosotros nos encanta eso. Y desde esta plaza tan mítica vamos a concluir nuestro paseo del día de hoy por Santiago, que por supuesto tiene mucho más para ver. Hay muchas otras plazas de la zona vieja con mucho encanto. Está el Museo do Pobo Galego, el Parque de Bonaval, en fin, infinidad de actividades que vais a tener que venir a explorar vosotros mismos. Eso es, de todo modo estamos súper contentos con haber podido compartirles un pedacito de Galicia, todo lo que significa Santiago para nosotros y para los gallegos. Ahora se lo llevamos a través de la pantalla a sus casas, así que muy felices por esta parte. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse si no lo están, y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao.